Bienvenidos a una sesión de formación en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gracias por acompañarnos y entender que la seguridad es una cultura y es un hábito que debemos formar con todo el equipo. Hoy les presentamos a nuestra mascota, el gato, y es que queremos que entiendan que no todos tenemos 7 vidas como el gato, tenemos una y hay que cuidarlas. Y por eso queremos que entiendan unos datos que encontramos en el cambio que ha tenido el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es notorio la variación que ha tenido la población ocupados. Si miran a mano derecha, la población de ocupados en el 2000 al 2010, 2020, ha ido con una variación que hemos pasado del 2020 16 millones al 2023 22 millones. Pero los afiliados a riesgos laborales han pasado de 4 millones a 12 millones. Hemos tenido un salto impresionante, pero aún así todavía nos queda mucho por cubrir, todavía no todo el mundo está cubierto. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque miren a mano izquierda cómo tenemos de tantas empresas que existen en Colombia, todavía una gran población sin registrar, sin afiliarse, y hemos tenido todavía muchas muertes y enfermedades laborales que debemos empezar a cubrir. Afortunadamente, en los últimos años, gracias al cubrimiento de la ARL, si se dan cuenta, en el 2020, por ese pico que tuvo el COVID como enfermedad laboral, la cobertura ha ido incrementando. Por otro lado, los accidentes de trabajo en porcentaje han ido disminuyendo. Quiere decir que algo estamos haciendo bien. Al panorama, para cerrarlo ahí, 78% de los empleos en Colombia los generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, casi 21.4 millones de empleos son generados por las micro y pequeñas empresas, que son 5.8 millones según registran en los documentos de estadística nacional. Entonces nos quedan muchas empresas por registrar en las ARL que estén afiliadas, muchos empleos todavía por registrar, aunque hemos ido incrementando. Y esto implica que solo a fecha de hoy tenemos una 56.14% de cobertura en sistema de gestión de riesgos laborales, lo que en parte es positivo frente al escenario del 2001, que solo eran 24.72%. Esperamos llegar cada vez al 60, 70, 80%, y por eso necesitamos que todas los empleados y las empresas empiecen a usar el sistema de gestión como una herramienta para la calidad de vida. Y es que es importante tener en cuenta que en tanto procesos de producción, servicios, atendiendo al cliente, haciendo algo de manufactura, en la oficina, todas se presentan peligros que pueden generar lesiones, que pueden generar enfermedades laborales, y en todas estamos expuestos a posibles emergencias o daños materiales por alguna eventualidad. Eso quiere decir, en lo que resaltamos en la diapositiva, en pérdidas. ¿Qué es lo que queremos hacer con seguridad y salud en el trabajo? Es esa herramienta que busca evitar o mitigar esos efectos de los peligros en su trabajo. No siempre podemos eliminar los peligros, pero podemos tratar de evitar o mitigar esos efectos. Todo esto lo hacemos con base a una normativa que lleva años. Desde los años 50 del siglo pasado, el Código Sustantivo ya empezaba a reglamentar normatividad que buscaba proteger al trabajador y a la sostenibilidad de la empresa frente a esas actividades laborales que hace que pueden generar lesiones o enfermedades laborales. Durante estos últimos 70 años se han ido formando leyes como la Ley 9, las resoluciones 2004, la más reciente con el decreto único del sector trabajo, que es el decreto 1072 del 2015, que trata de actualizar muchas de esas normas que habían pasado en esos 65 años. Y buscamos básicamente que la empresa entienda que para ser productiva y competitiva también debe pensar en el trabajador, y el trabajador a su vez tanto debe cuidarse para pensar en su salud y seguridad como para que la sostenibilidad de la empresa y de su equipo de trabajo sea a largo plazo. En eso cada año hemos ido actualizando. Tenemos algo primordial que es la resolución 0312 del 2019 con los estándares básicos y mínimos, de seguridad y salud en el trabajo que debemos cumplir en las organizaciones, que hoy nos lleva a esta capacitación, y tenemos diferentes circulares que nos hablan sobre lo que debemos gestionar cada año y normatividad que no se la deben saber de memoria, pero deben saber que existe. Poco a poco en diferentes escenarios esperamos contarles a qué normativa hace referencia a las diferentes actividades y sesiones que vamos a tener cuando implementamos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Relacionamos aquí unas en el material que lo pueden descargar y analizar, pueden leerlo con detenimiento. Les recordamos
El decreto 1072 es uno de los claves sobre los cuales nos llevan a ver otras normas. La resolución 2013 que nos habla del COPAS como esos equipos que articulan la norma y nos llevan a que se siga y se cumpla el sistema de gestión de seguridad. Y hay diferentes normas como la 2400 que nos hablan también de las condiciones de higiene en el trabajo. Hay las nuevas sobre un factor de riesgo psicosocial que se nos ha vuelto preponderante en todas las organizaciones con la resolución 2764 del 2022, que es la más reciente, que viene desde hace muchos años mejorándose y sofisticándose. La del sistema de gestión, sobre la parte de manejo de químicos con el sistema globalmente armonizado del 773 del 2021, que se nos vuelven parte del día a día de las organizaciones, que debemos irlo incorporando a nuestros quehaceres. Tenemos algunas normas para alto riesgo que pueden ser tareas o actividades de alto riesgo. Normalmente en las empresas no diferenciamos entre tarea y actividad de alto riesgo. Las actividades de alto riesgo tienen riesgo 5 y no son todas las actividades, son un trabajo minero energético, similares, que son siempre permanentes en esos sectores, pero también tenemos tareas de alto riesgo que no son necesariamente rutinarias, que no son en sectores altamente riesgosos, pero esa tarea en específico sí. Puede ser la de trabajo en alturas, que es muy frecuente. Tenemos las de trabajo en confinado, la gestión de temperaturas, trabajo en calderas, y todas esas actividades de energía eléctrica tienen normativa específica para esas actividades de alto riesgo que debemos considerar, y en los estándares de trabajo seguro que veremos a detenimiento durante el año podremos ir abordando. Este trabajo lo hacemos con un equipo multidisciplinario. Recuerden que cuando hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de diagnósticos que hace el higienista industrial o el prevencionista de salud y seguridad en el trabajo, el médico laboral con las evaluaciones médicas, el psicólogo con las baterías de riesgo psicosocial, los evaluadores de puestos de trabajo cuando hay que evaluar un puesto de trabajo. Todos hacemos esto para evaluar qué podemos hacer para promover y mantener el mayor grado posible del bienestar tanto físico como mental y social de los trabajadores. Ese es nuestro propósito con ustedes. Es por eso que la normativa nos habla que el sistema de gestión debe contemplar el ciclo PHBA o ciclo de mejora continua o ciclo Deming, que busca que todas las acciones que hagamos y los programas que montemos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tengan las etapas de planear, hacer, verificar y actuar. Es decir, planear, definir esos recursos, con qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. El hacer es guardar esos registros, esa evidencia y ejecutar lo que planeamos, verificar esas acciones de seguimiento mediante indicadores, muestreos, auditorías, y según esos resultados el actuar es qué podemos mejorar, qué podemos corregir para ir estructurando cada vez mejor el sistema de gestión. Y hablando de estructura, la norma nos dice que el sistema de gestión en ese planear, hacer, verificar y actuar debe tener mínimo la política de seguridad y salud, que es ese compromiso que tenemos como organización frente a la gestión de riesgos. Tenemos que definir una organización, tenemos que definir una planificación, la aplicación, las auditorías, el mejoramiento. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver inmediatamente. Primero, la política. La política es ese compromiso que tenemos. Hay dos tipos de política. Puede ser un compromiso como esta o puede ser una de límite. Por ejemplo, se prohíbe fumar, no parquear en X lugar, solo con acceso restringido en ciertas zonas. Esas son políticas restrictivas o de límite. Y las políticas de compromiso como esta buscan que la organización, su equipo de trabajo, estemos adheridos a algo, en este caso, a prevenir accidentes laborales, a identificar posibles peligros, que busquemos generar una cultura prevencionista. Listo, y debe estar asociada a la actividad específica. No tenemos los mismos riesgos, los mismos peligros en el sector construcción, que en el sector alimentos, que en el sector retail. Entonces todos tenemos diferentes. Y esa política solo es válida si la tenemos fechada y firmada. La podemos encontrar en estas inducciones, la podemos ver en carteleras, la podemos ver en los materiales que se les hace llegar a los correos, a los WhatsApp para la difusión de estas políticas. Debe ser difundida y accesible, la verán en sus canales de comunicación, y periódicamente, anualmente, la revisamos con la alta dirección, con gerencia, representante legal, para ver si la cambiamos. Esa es la política. Los objetivos, hay diferentes tipos de objetivos. La norma nos dice que básico tenemos que cambiamos a veces la redacción año a año, pero
sin importar cuál, la norma nos dice que esos objetivos de gestión de seguridad y salud deben estar en identificar los peligros, porque con esa identificación debemos montar medidas de control para que las condiciones de seguridad y salud se cumplan. Eso debería reducirnos la incidencia o aparición de enfermedades laborales o la aparición de accidentes de trabajo, promover la salud con los colaboradores a partir de diferentes programas y alianzas con las IPS o los espacios que van ustedes a sus EPS, capacitarlos como estas sesiones y más específicas con los riesgos que a cada uno se exponga, mitigar las consecuencias en caso de que se materialice un riesgo y fomentar el estilo de vida saludable. Eso es lo que buscamos en cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para poder implementar, les decíamos, tenemos un compromiso gerencial que es esa disposición, esa acción, esa participación que les dan para hacer actividades, para escucharnos como en este video, para que asistan a diferentes capacitaciones. Tenemos evaluaciones internas que reportar periódicamente al Ministerio de Trabajo, a la ARL, internamente para hacer seguimientos. Tenemos documentos que nos permiten ver cómo vamos y a qué nos exponemos, como la matriz de riesgo, las inspecciones, los programas. Tenemos unas condiciones legales, entre esas las de afiliación, esos soportes de que estamos ejecutando los diferentes requisitos y unas formas de trabajar que ya las vamos a ver cómo las planteamos en este sistema de gestión. Todo enfocado a esa cultura de cuidado, a esa mejora continua. Y esa estructura, ¿cómo la tenemos? Les decía que la norma nos busca definir una estructura, una forma de trabajar. Nosotros tenemos una gestión administrativa que se encarga de documentar esto, por eso ustedes nos ven con formatos, documentos, Google Forms, link que debemos diligenciar, fotos que debemos tomar en el proceso que nos permiten dar testimonio confiable con evidencias de que algo se está haciendo. De eso hacen parte también la gestión de salud de los trabajadores, por eso ustedes asisten a unos exámenes médico-laborales, nosotros estamos con base a unos matrices de exámenes médicos o profesiogramas según el cargo, definimos unos exámenes que se hacen, con ellos las IPS nos dan un diagnóstico de condiciones de salud, un concepto de salud que nos permiten montar programas de promoción y prevención, hacer programas de vigilancia epidemiológica, sistemas hoy de vigilancia epidemiológico. Hay que controlar riesgos como el psicosocial y con eso lo trabajamos con los diferentes comités. Eso es la gestión de salud de los trabajadores, buscando que ustedes estén en la mejor condición posible. Además de eso, en el medio de trabajo tenemos unos riesgos inherentes a la operación y en la gestión de riesgos tenemos la matriz de riesgos que periódicamente se está considerando y evaluando porque a veces cambian cosas. Afortunadamente a veces no hay cambios tan fuertes y si sí, pues te los haremos saber. Se hacen inspecciones a las instalaciones para ver si se mantienen esas condiciones, han mejorado, han empeorado, qué podemos promover como control de esos riesgos. Se hacen mediciones ambientales, depende de la exposición, algunas veces sonometría, luxometría, vibraciones, polvos, temperaturas, según el riesgo que se expongan. Se hace unas estadísticas de accidentalidad, según lo que más se presenta, pues más ojo debemos ponerle para prevenir que se repitan y hacemos programas de prevención, eso de la mano de los participantes del COPAS o los vigías de seguridad y salud que nos ayudan a estar alerta sobre lo que se pueda presentar. Se hace una gestión de amenazas y vulnerabilidades, esto presentándose a través de, o materializándose, perdón, ante un análisis de vulnerabilidad, planes de emergencia, lo trabajamos con la brigada de emergencia, buscando que los equipos estén adecuados, botiquín, extintores, los que son grandes de atención al público, camillas, que la brigada sepa qué es lo que debe hacer, cómo usar ese botiquín, ese extintor, que a veces los tenemos pero no lo sabemos usar, qué hacer en caso de un temblor, un conato de incendio, en caso de que alguien se accidente, para hacer esa atención de primeros auxilios. Eso es lo que buscamos hacer, esa es la estructura que tenemos y eso se debe materializar y esto es lo que tenemos y encontrará en nuestro reglamento de higiene y seguridad industrial. ¿Por qué lo hacemos, muchachos? Beneficios de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: disminuir el riesgo jurídico de sanciones, evitar o disminuir las pérdidas económicas por accidentes o enfermedades laborales, mejorar esa productividad porque entre mejor condición laboral tengamos, pues más contentos y más atentos y dispuestos estamos al trabajo y eso es beneficioso para todos, por lo cual mejora la productividad, porque los clientes, en especial los institucionales y entre más grande, más serios y más formales son y nos piden evidencias de que estamos con el sistema de gestión, porque al trabajador también queremos tenerlo satisfecho, que sienta que trabaja en un lugar que puede estar seguro por esa cultura de seguridad y por eso tenemos el sistema de gestión. Tenemos un reglamento interno de trabajo que básicamente
Ese lo tenemos en todas las organizaciones después de 10 trabajadores de forma obligatoria, las que son menos no es obligatorio, pero en algunas lo tenemos, y definimos cosas como qué hace parte del contrato laboral, cómo son las jornadas de trabajo, los horarios. Recuerden que en los últimos años ha venido cambiando la normativa sobre eso y hay que estarse actualizando sobre esos horarios y esas jornadas. Los periodos de prueba, los aprendicena, universitarios, que eso siempre están, cómo son los días de descanso y vacaciones, que eso están reglamentados desde hace muchos años. Y algo muy importante que seguramente lo vamos a ver en diferentes sesiones y es tengan claro que hay que leerse los derechos y deberes tanto de los trabajadores, obviamente también hay de la empresa, de la ARL, y esas los tenemos también en diferentes decretos. Porque cuando incumplimos ellos tenemos faltas y sanciones como empleadores ante la ARL, Ministerio, Secretaría de Salud o similar, y como empleados podemos tener también faltas y sanciones porque nos siguen procesos disciplinarios si no cumplimos nuestros derechos y nuestros deberes, en especial, perdón, y las obligaciones contractuales, y ahí hay unas condiciones de faltas y sanciones. Dejamos la parte de prevención de acoso laboral también, ese procedimiento interno. Definimos esas jerarquías y ese conducto regular. Por favor, hay que leerse siempre el reglamento interno, está expuesto en las carteleras, está disponible en la base de datos y hay que leerse muy bien el contrato de esas condiciones. Como les mencioné hace un momento, también tenemos el reglamento de higiene y seguridad industrial. Ahí tenemos como la estructura y cómo se describen esos riesgos a los que nos exponemos y cómo desarrollamos el sistema de gestión. Bueno, cerrado eso es lo que tenemos en el sistema. Queremos dejar claro que esto no lo hacemos solos y por eso queremos que conozcan que debemos tener una estructura y unos equipos de apoyo. Cuando somos menos de 10 trabajadores tenemos el vigía de seguridad y salud en el trabajo, después de 10 trabajadores el COPAS, y su labor es como órgano de apoyo promover esas actividades de seguridad y salud. Son esos ojos de los trabajadores, de las secretarías, del ministerio para que cumplamos el programa de seguridad y salud, y busca vigilar esa ejecución, realizar inspecciones para ver cómo vamos, coordinar con empleadores si hay problemas relativos a seguridad y salud para ver cómo los podemos mejorar, mantener esa comunicación con el equipo de trabajo y colaborar en caso de que se presente un accidente de trabajo en esas investigaciones para hacer esa prevención y que no se repitan. De la misma forma que tenemos la parte de seguridad y salud, decíamos que también tenemos una parte de convivencia, que tenemos comités de convivencia, ellos se reúnen cada 3 meses. Buscamos básicamente que la política del buen trato, los códigos y las normas o manuales que hablamos de comportamiento frente al acoso laboral, el acoso sexual, se cumplan, se hagan acciones de prevención y que busquemos un ambiente laboral que sea adecuado y saludable para los trabajadores. Tenemos también en el sistema de gestión, en esa gestión de riesgo, nuestro punto de partida es tener claro la identificación en la matriz de peligros, cuáles son esas fuentes, esos peligros, esa probabilidad de que se materialicen, lo que es el riesgo y cuál sería esa posible consecuencia. Para que lo tengamos en cuenta, un peligro es esa fuente, como vemos en la imagen, puede ser una máquina, puede ser una situación subestándar porque tengo un acto inseguro, porque hay una condición insegura, y ese riesgo se puede materializar a través de un atrapamiento, una caída, y eso es lo que debemos evitar y es lo que buscamos identificar. Por eso comunicarnos con ustedes y que ustedes nos cuenten sus condiciones de trabajo es tan importante, y cuando nos ven recorriendo los puestos de trabajo viendo cámaras o similares, porque necesitamos ver posibles peligros y tratar de ver qué riesgos hay para tener controles frente a ese riesgo y evitar que pase o disminuir si igual hay que exponerse, cómo podemos prevenir o tener planes de respuesta de emergencias. Para eso usamos una guía técnica colombiana GTC 45. Esta guía técnica nos da una metodología. La técnica es muy importante cuando hablamos de sistemas de gestión. En esta nos da unos pasos, unos protocolos que seguimos juiciosamente. En estos pasos recopilamos esa información, identificamos el peligro, evaluamos con unas tablas que nos da la matriz, montamos planes de acción o algunos controles, evaluamos y estamos haciendo seguimiento. ¿Qué controles podemos montar? Pues lo más ideal sería eliminar ese peligro, que sería fantástico, pero no siempre se puede hacer, como vemos en la imagen, los ejemplos. Podríamos sustituir, pero también suele ser, a veces no es tan fácil, suele ser costoso. Ya encontramos los que son de menor nivel, pero normalmente más comunes, lamentablemente es lo que más se encuentra porque es lo que se nos facilita en las empresas. Los de ingeniería, controles de adecuaciones, construcciones, soportes, administrativos a través de procedimientos, protocolos, estándar, señalizaciones,
que básicamente buscamos ser persuasivos y tener buenas prácticas. Y los últimos, que a veces los queremos de primeros, pero no debería ser así, pero son los últimos, que es elementos de protección personal, que ya si no podemos hacer nada de esto, ¿cómo protejo al trabajador? A través de algo que le pongo a su cuerpo, ¿listo? Pero en lo posible deberíamos seguir de arriba para abajo, listo. Eso es lo que buscamos hacer y para ello hay diferentes tipos de riesgos. Entre esos, cada riesgo lo veremos en las charlas específicas de cada uno, pero tenemos riesgos biológicos muy comunes y populares desde el COVID por los virus que se pueden hacer, y ahí tenemos unos protocolos de bioseguridad. Depende de la actividad, tenemos unos riesgos físicos, unos riesgos químicos que generan unos impactos en el cuerpo, el riesgo psicosocial, que ahora es inherente y es muy fuerte en casi todas las actividades laborales, por lo cual es monitoreado en diferentes formas, en especial con material de riesgo psicosocial, encuestas y diferentes para estar apoyando al equipo que estemos bien en esa condición psicosocial. Biomecánicos, que es muy común por las posturas que tenemos, a veces no tenemos buenos hábitos, nos sentamos mal, hacemos mala operación, malos movimientos, por lo cual tenemos que analizarlos y verlos cómo estamos trabajando. Y condiciones de seguridad de diferente término, como los mecánicos, eléctricos, bueno, que son actividades específicas que lo iremos viendo. Y los fenómenos naturales, que los trabajamos mucho con los planes de emergencia, sismos, terremotos, vendavales. Listo, esos diferentes riesgos nos obligan a tener diferentes tipos de controles. Entonces, los químicos, cuando manejamos polvos, sólidos, químicos, ustedes ven que tratamos de poner máscaras, señalización, pues todos los EPPs para manejar elementos químicos, los físicos, por ejemplo, la iluminación, la vibración a través de gafas, a través de controles de ingeniería, y los ergonómicos a través de buenas prácticas posturales similares. Los biológicos con el protocolo de seguridad fue muy popular en el COVID, en la emergencia sanitaria. Entonces buscamos diferentes alternativas, lo mismo para psicosocial, actividades grupales, acompañamientos individuales, y en lo mecánico también igualmente análisis de equipos de trabajo, puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque se pueden presentar dos cosas y ya con esto vamos cerrando, compañeros. Uno, que es una condición insegura, es decir, el ambiente, la condición insegura me puede estar exponiendo a algún accidente. Listo, entonces nos dice la definición, es el estado o situación de algo o alguien que no brinda seguridad, es un peligro que puede ocasionar un riesgo o daño, el cual se puede causar y materializar en una pérdida, ¿listo? Y esa condición insegura está en el ambiente, ¿listo? Yo me expongo como trabajador a una condición insegura, debemos evaluarlo en las inspecciones. Y la otra es que yo como trabajador tengo un acto inseguro. Muchachos, a veces tenemos acciones o decisiones humanas que pueden causar una situación insegura o un incidente, es decir, que no de pronto no hay pérdida, pero un casi accidente que podemos tener según la normativa, y esos también debemos reportarlos y analizarlos. A veces esos casi accidentes suelen ser la alarma que, si la atendemos a tiempo, nos evitan que alguien de verdad se accidente. Listo. Entonces debemos estarlas monitoreando y les pedimos que nos las comuniquen. Es muy importante monitorear esto, porque a veces somos descuidados, nos confiamos, el exceso de confianza genera mucho acto inseguro. Y eso puede generar incidentes, como les digo, que puede ser una pérdida o un accidente, que ya es el daño como tal, una lesión orgánica. Y hay diferentes niveles, está el leve y tenemos un accidente mortal, que sería pues ya como tal la muerte, y el accidente grave, que es aquel que hay un daño orgánico fuerte, fracturas, traumas, listo, quemaduras graves, aplastamiento, lesiones, esas definiciones que pueden ver en este material que pueden descargar. Para todos estos accidentes o incidentes, en especial los accidentes graves, tenemos 2 días hábiles, ojo, 2 días hábiles para hacer el reporte a la ARL. Por favor, si pasa un accidente nos deben informar, porque debemos reportar, porque nos dan unos días y unos tiempos para hacer las investigaciones, porque si no, primero, la ARL no les va a dar cobertura si luego necesitan tratamiento, y segundo, multan a la empresa. Por eso es muy importante que tengamos claro que cuando pasa un accidente hay que reportarlo. ¿Cómo se reporta? Vean, primero, ¿qué hacer en caso de accidente? Aquí diferentes ARL nos dan las mismas guías. Primero, lo importante, protejan la vida, brindar los primeros auxilios al trabajador si se accidentó. Ojo, primeros auxilios, no somos médicos, solo hacemos primeros auxilios, los remitimos a la IP, al centro de salud que lo debe atender.
Se informa al jefe inmediato para que haga la gestión en las ARL. En el caso de positiva, aquí en la diapositiva pueden ver el número que llamamos y nos dicen remítase a tal establecimiento de salud. En el caso de que sea un accidente no tan grave, si es muy grave, muy grave, al más cercano, la ambulancia los llevará al más cercano. Igual el jefe inmediato deberá reportar al número de su ARL para que nos asignen un servicio que se le pueda llevar trazabilidad con la ARL, sea Sura, Colmena, sea Colpatria, Bolívar, bueno, la que tengamos. Listo. Aquí dejo algunos números para su consulta. Ya luego nosotros desde el equipo de seguridad y salud en trabajo haremos las investigaciones y el proceso. Desde el punto de vista que no es un accidente, sino una enfermedad, la enfermedad no aparece de una, se va contrayendo poco a poco y poco a poco uno se expone a riesgos y eso se va acumulando en el cuerpo y eso es lo que genera esa enfermedad laboral. Entonces tratamos de que cuando dan signos en los exámenes médico-laborales, por eso es importante ir, pues tenemos que analizar cómo prevenir que esa enfermedad avance y ojalá quitarla. Entonces debemos reportar las novedades del estado de salud. Eso es obligatorio. Si ustedes ocultan su condición de salud, la ARL puede desconocer su condición y no cubrirlo. Recuerden que la ARL es como el SOAT de la moto del carro, pero al trabajador. Si ocultamos información, pues va a ser más difícil hacer el proceso para que les den ese acompañamiento. Es importante que nos digan todas sus condiciones de salud, es un deber y con eso nosotros hacemos nuestra gestión ante las entidades respectivas. Finalmente tenemos que para la gestión de ciertos riesgos ambientales tenemos el botiquín es de primeros auxilios. Al equipo brigadista le daremos las indicaciones y formación de qué hacer con él. Igual los vamos a capacitar a ustedes para que sepan qué hay. Ahí no hay medicamentos, prohibido medicamentos en botiquines empresariales. Y recomendación, aquí un tip para el hogar, no solamente tenga un botiquín, aquí les dejamos una lista y les haremos en otra socialización del plan de emergencia que recomendamos en un kit de emergencia en el hogar, que es muy importante tener en cuenta. Aquí pueden ver el material, pero el botiquín debemos al menos saber dónde está. Recuerden que debemos saber dónde está en la oficina, cuando vamos en la calle, cuando vamos en los carros, los botiquines es importante tenerlos actualizaditos con material que no esté vencido y saber qué hay ahí. Finalmente, esto, recuerden, es una obligación del empleador, esto es obligatorio, no es opcional, todos los empleadores debemos hacer esta gestión de riesgos, esa afiliación, esta gestión con la ARL. Los empleadores tenemos obligación de conformar y generar estos espacios que se permitan para desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ustedes como trabajadores tienen derecho a estar afiliados en caso de que pase algo que la ARL nos dé cobertura. Y eso implica que también tenemos unos deberes como, ojo, procurar el cuidado de la salud integral, notificar a la empresa cualquier accidente de trabajo, cumplir las normas de seguridad y salud, asistir a estas actividades relacionadas con seguridad y salud como esta de capacitación, participar en las actividades de prevención como las que realizamos con el COPAS o con el Vigía. ¿Qué pasa si no lo hacemos, compañeros? Fácil, nos pueden multar. Hay una tabla que nos puede multar para el año 2025, se calcula con VTs que están en 49.799 y multas van desde 1.310.000. Para las pymes va casi hasta 26 millones. Por eso es importante que lo cumplimos. Les dejo estos daticos para que lo vean. Esperamos que ninguna de las empresas caiga en esto, que no lleguemos a incumplimientos y multas. Y sobre todo evitar pérdidas humanas. Eso es lo que queríamos hablar el día de hoy en esta pequeña inducción de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se hace todos los días. Como les digo, el gato tiene 7 vidas, nosotros no, tenemos una sola vida que cuidar. Empecemos por la nuestra, por el autocuidado y esperemos que en todo este ciclo vayamos aprendiendo esa cultura prevencionista en nuestros sitios de trabajo y en nuestras familias. Muchísimas gracias.